Saludo a la amada Iglesia de Dios en esta hermosa mañana. Paz a vosotros, hermanos, hermanas. Tomen sus lugares. Voy a pedir a la Iglesia si me puede indicar, hermano o hermana, si hay un miembro nuevo aquí que se congrega por primera vez en este lugar, hermanos. ¿No? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque este mensaje en esta mañana pues va dirigido pues a todos los que en algún momento hemos atendido al llamado, a los que hemos atendido a la invitación de nuestro Dios para formar parte de su pueblo. Y es un mensaje, hermanos, que pues fue dirigido a un grupo privilegiado en su momento. De acuerdo al plan de desarrollo nacional de la Conferencia General de la Iglesia de Dios, hermanos, pues nos invitan nuestros hermanos ministros que elaboran el plan, a mencionar este tema muy importante en esta mañana, que va relacionado, hermanos, con la escuela sabática. Decía el apóstol Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, déjate de fábulas y habla y predica la palabra. Espero, hermanos, que estos minutos que me van a regalar y que vamos a poner atención al mensaje, pues sea fructífero para nuestra vida espiritual. Es un tema muy importante, hermanos, y dice: limpia primero lo de adentro. Limpia primero lo de adentro. Y los que hemos leído esta parte de la Escritura, hermanos, pues nos vamos a dar cuenta de que primeramente este mensaje pues va dirigido a los fariseos y a los escribas, ¿sí? Al grupo religioso más importante de su época, de la época de nuestro Señor Jesucristo, a los que tenían la responsabilidad de predicar la palabra, a los que tenían la responsabilidad, hermanos, de hablar conforme a la Escritura. Pero Dios, su Hijo amado, detecta algo en ellos, y por eso les empieza a hablar pues con palabras duras, hermanos. O sea, si leemos este capítulo 23 del Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta la frialdad, el enojo, el reclamo y hasta la misericordia que emana del Señor Jesucristo por parte de esta secta religiosa, de este grupo religioso, que son los fariseos. Abra su escritura, hermano, hermana, y ayúdeme con la lectura que viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, y vamos a darle lectura al versículo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 23, hermanos, y le vamos a dar lectura todos juntos, puestos de pie, el versículo 25. Vamos abriendo nuestras escrituras, hermanos. También se proyecta en ocasiones aquí en la pantalla, para los que no traemos la palabra de Dios. Y todos juntos vamos a leerlo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. ¡ay! Decía el maestro. ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, que limpian lo que está fuera del vaso y del plato, mas de dentro estás llenos, dice, de robo y de injusticia! ¿A quién iba dirigido este mensaje? ¿A quién va dirigido en la actualidad este mensaje, hermanos? En su época, los fariseos reunían ciertas características y eran reconocidos por todo el pueblo, hermanos.
Este grupo, hermanos, eran distinguidos porque era un grupo que era considerado de la clase media y la clase media baja. Es decir, que no era ni de la clase alta ni de la clase baja. Era un grupo de escribas y fariseos que tenían un estatus estable, hermanos. Sí. Pero derivado de ese estatus, hermanos, pues venían sus malas conductas. Estos fariseos, hermanos, eran los líderes religiosos, eran un grupo que no tenía mucho poder en el Sanedrín, hermanos, pero que era muy aceptado por el pueblo, porque eran celosos, porque eran recatados, porque eran populares, hermanos, porque efectivamente estudiaban la Escritura. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo se dirige a ellos de una forma tan peculiar, hermanos? ¿Por qué se dirige a ellos en una forma que solamente en este capítulo de la Escritura, hermanos, vemos este comportamiento de nuestro Señor Jesucristo hacia esta clase de hermanos? Y en todo este capítulo empieza a decirles, ay, ay. Y esa expresión de ay, hermanos, es porque Él tiene compasión aún de estos fariseos y de estos escribas. Pero ¿por qué se dirige el Maestro a ellos? Porque solamente se preocupaban por lo exterior. Solamente se preocupaban porque fueran bien vistos por la gente, hermanos. Solamente se vestían bien para que fueran reconocidos en la calle. Solamente se vestían bien, hermanos, y lucían sus mejores atuendos para que fueran saludados en la calle. Y el Maestro, al ver este comportamiento, les hace ver, hermanos, que estaban mal. Y es ahí donde la palabra de Dios actúa en cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nuestro Dios ve nuestro estatus social, cuando Dios ve nuestro comportamiento, cuando Dios ve nuestras fallas, pero también nuestros aciertos, es ahí, hermanos, cuando nuestro Dios, a través de las predicaciones y a través de la lectura de la palabra de Dios, nos da a entender, hermanos, que no es necesario que nosotros nos preocupemos al 100% por nuestro aspecto físico, material, externo, sino que nos preocupemos, hermanos, en un 100% por nuestro aspecto interior. Si usted hoy viene, hermano, con una cara de tristeza, si eso refleja su rostro, ¿qué tiene en el corazón? Tristeza. Si usted hoy viene, hermano, con un corazón alegre que le quiere cantar y agradar a Dios, ¿cómo va a ser su rostro, hermano? Si usted, hermano, ha escuchado la palabra de Dios y cree que va a ser salvo, cree que va a haber resurrección, ¿cómo va a ser su conversación? Igual, hermanos, va a irradiar lo que usted tiene en el corazón. Por eso el mensaje es: limpia primero lo de adentro. Y van a decir mis hermanos, hermano Efraín, yo la verdad estoy limpio al 100%. Y desafortunadamente, hermanos, la palabra de Dios hoy nos va a abrir un panorama y nos va a decir, no, espera, tenemos que cambiar. ¿Por qué este mensaje, hermanos? Yo decía, ¿por qué este mensaje? Porque nuestro Dios se da cuenta, hermanos, y conoce nuestros corazones. Dice ya en el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, en cada iglesia dice, yo conozco tus obras. Y es así, hermanos. A mí hoy me puede decir, hoy vengo alegre, pero a Dios no le va a mentir.
Dios hoy conoce usted su sentimiento, cómo viene aquí a la iglesia, y Dios conoce si usted está concentrado, si usted está leyendo la Escritura. Dios está conociendo, hermanos, si viene con un corazón contrito y sincero. Dios conoce en esta mañana, hermanos, si usted trae un problema del trabajo. Dios conoce en esta mañana si usted trae un problema familiar, marital, económico. Dios sabe si hoy tiene usted para comer o no. Dios conoce todo de nosotros, hermanos. Y conocía a estos fariseos y escribas y les decía allá en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 38, hermanos, les reprendía su forma de actuar. Vamos a ir a leer este evangelio, hermanos. Marcos, capítulo 12, versículo 38. Y vamos a ir viendo la pauta, hermanos, y la explicación de esta parte de la Escritura que dice: limpia primero lo que tienes dentro de ti. Marcos capítulo 12, versículo 38 dice la palabra de nuestro Dios. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas. La forma de actuar, hermanos. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestra forma de actuar. Dice que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Por la vanidad. Dios conoce si en nuestro corazón hay vanidad. Mateo capítulo 25, versículo 3, hermanos. Mateo capítulo 25, versículo 3. Perdón. Perdón, hermanos, es Marcos. Marcos 25, 3. No llega, ¿verdad, hermanos? Dice, bueno, vamos a seguir leyendo ahí Marcos capítulo 12, 38, hermanos. Es lo mismo, pero dice la palabra de nuestro Dios. 12, Marcos 12, 38. Ya me perdí, hermanos. Dice 12, 30. Estoy leyendo Mateo, hermanos, discúlpenme. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en Marcos 12, 38, sigue diciendo, hermanos. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor juicio. ¿Qué características tenían estos fariseos y estos escribas, hermanos? Había vanidad en su corazón. Tenían el deseo de ser reconocidos por la gente, por el pueblo. Pero daban mucha prioridad, hermanos, a su apariencia externa. Les gustaba que les dijeran rabí. Les dijeran que les gustaba, hermanos, que la congregación, que el pueblo se dirigiera a ellos con respeto. Y es ahí cuando el maestro detecta estas actitudes, hermanos, y les empieza a reclamar, y les empieza a decir: limpien primero lo que tienen de adentro, hermanos. Dice que esta parte externa por la cual los fariseos se preocupaban más, hermanos, eran por sus vestimentas. Dice que se ponían sus filacterias y sus vestidos con flecos largos, hermanos. Números capítulo 21, números, dice aquí, hermanos, no lo anoté, pero en el capítulo de Números dice que la vestimenta, cómo iba a ser la vestimenta del sacerdote. Y desafortunadamente, hermanos, los fariseos se dedicaban más por lo exterior. Se ponían las filacterias eran 2 cubitos negros, hermanos. Uno se lo ponían en la frente y otro se lo ponían en
en la mano izquierda, hermanos. Y la vestimenta del fariseo, hermanos, tenían flecos. Había flecos en su vestimenta. Y eso era lo que más le preocupaba a esta gente, hermanos. Lo exterior. Y es ahí, hermanos, cuando el hombre pierde los pies, hermanos. Y es ahí cuando nosotros, hermanos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, empezamos a dejar a un lado, hermanos, el mandamiento de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de las actitudes, cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de la forma de actuar de estos hombres, les hace ver el mayor error que se puede cometer. ¿Y saben cuál es el mayor error, hermanos? Cambiar el mandamiento por las costumbres que se adquieren a lo largo de nuestra vida. Y lo vamos a ver en esta parte. Marcos capítulo 7, hermanos. Esta parte de la escritura en Marcos capítulo 7 explica, hermanos, el versículo de Mateo capítulo 23, versículo 25. ¿Cómo lo vamos a entender, hermanos? Los fariseos estaban muy dados, hermanos, a seguir la costumbre de sus padres. Y esta costumbre de los padres se transmitía a los hijos, y los hijos a los hijos de sus hijos. Y esta forma de enseñanza, hermanos, era la característica principal de estos hombres. Es decir, que independientemente de que tenían la escritura, hermanos, la forma de actuar de estos hombres venía a través del conocimiento que le daban, en este caso los ancianos, y se iba transmitiendo de generación en generación, hermanos. Por eso en este capítulo 7 de Marcos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo les empieza a reclamar y les dice: es que ustedes han cambiado el mandamiento por sus costumbres. Y es ahí cuando les dice: porque este pueblo está muy lejos de mí. Dice: porque solamente con sus labios me honran, pero su corazón muy lejos. Y lo vamos a leer, hermanos. Marcos capítulo 7, versículo 3. Y era lo que les explicaba hace un momento, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer desde el versículo 2. Dice: los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y esto fue muy visible, hermanos, porque el maestro, cuando llega con sus discípulos, empiezan a comer. ¿Y qué creen que hacen los discípulos? ¿Se lavaron las manos? No se lavaron las manos. Ellos empezaron a comer. Pero la tradición de los fariseos y de los escribas, hermanos, era tan estricto, hermanos, que empezaron a ver esta parte en el maestro y le empezaron a reclamar y le dijeron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos no lavadas y no siguen la tradición de los ancianos? Por eso les decía que esta tradición, ¿qué es una tradición? Es una costumbre, es una actividad que se realiza de generación en generación. Como por ejemplo nosotros, hermanos, ya se perdió la costumbre de que cuando saludamos, yo lo veía antes, ¿qué hacíamos? Saludábamos y le dábamos un beso en la mano, ¿verdad? Muchos todavía lo hacemos.
Así eran estos fariseos. Imagínense que tuviéramos esa costumbre tan arraigada de ese saludo todavía, hermanos, y que uno de nosotros se le ocurriera no dar el beso en la mano. ¿Qué pasa, hermanos? Como sale de la costumbre, ahí están los ojos, ¿sí? Ahí está el señalamiento. Y así eran los fariseos, hermanos. Solamente estaban a la expectativa de que iba a ser el maestro para poder señalarlo. Y dice, hermanos, versículo 5: y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? O sea, que no se habían lavado la mano. Y ahí es, hermanos, cuando el Señor Jesús les empieza a hablar de una forma con autoridad, y les empieza a decir el maestro: hipócritas. ¿Por qué hipócritas? ¿Por qué se dirige de esta manera el maestro a los escribas y fariseos? ¿Por qué se dirige en esta mañana a la iglesia de Dios, de este templo, hermanos, con esta palabra que puede ser no muy usual? Le dice a los fariseos: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y era lo que veíamos en la escuela en la mañana, hermanos. El Señor Jesús, nuestro Dios, se dirigía de forma continua al pueblo de Israel. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel, hermanos? Cerraba los oídos, no escuchaba la palabra de Dios. Y así somos en ocasiones cuando estamos en las predicaciones en la iglesia, hermanos. Nos viene el sueño, agarramos el celular, entramos y salimos, buscamos cualquier medio de entretenimiento para no escuchar la palabra de Dios. Por eso el maestro nuevamente en esta mañana nos dice: limpia primero lo que tienes dentro. No seas como el pueblo de Israel, no seas como este pueblo que tenían esa costumbre de matar a sus profetas, de decirle a los líderes, pues ya, recordemos cómo pidieron, hermanos, a Barrabás en lugar del maestro. ¿Por qué? Porque no querían ¿qué representaba Barrabás, hermanos? ¿Y qué representaba nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo representa la salvación, representa la vida. ¿Y qué era Barrabás, hermanos? ¿Quién era Barrabás? Era un ladrón. Entonces, hermanos, por eso nuestro maestro nos dice en esta mañana, dice: y en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque no debemos de seguir al hombre, no debemos de seguir a mandamientos de hombres, hermanos. Y es ahí donde yo mencionaba hace un momento: ¿por qué el Señor Jesucristo se dirige de una forma tal a los escribas y los fariseos? Porque en el siguiente versículo que vamos a leer, hermanos, vemos el señalamiento que le hace el maestro a estos hombres. Y dice el versículo 8 de Marcos capítulo 7: porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9 dice: les decía también, bien que invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cómo lo manifestamos en nuestros días, hermanos?
¿Cómo hacemos inválido el mandamiento de nuestro Dios? Cuando desafortunadamente, hermanos, anteponemos nuestro pensamiento y acoplamos la palabra de nuestro Dios a nuestra conveniencia. Cuando escuchamos el mandamiento de Dios y dice, acuérdate, nuestro Dios nos dice, acuérdate. Y cuando invalidamos el mandamiento de Dios, ¿qué decimos nosotros? Me olvidé de que hoy es sábado y hoy tengo que ir a la iglesia. Seguimos nuestra costumbre. Cuando el mandamiento de Dios dice, a través de las Escrituras, hermanos, que por ejemplo nuestra vestimenta debe ser tal, y vemos los puntos y hemos escuchado infinidad de predicaciones, pero anteponemos nuestro pensamiento, anteponemos nuestro raciocinio, ¿y qué decimos? No, yo acoplo la palabra de Dios y digo, no, es que es para verme bonito, es que es para verme bonita. ¿Cuándo invalidamos el mandamiento de Dios, hermanos? Cuando dice el mandamiento, acuérdate de 6 días y el séptimo día vas a descansar. Y damos muchas explicaciones para poder validar nuestros comportamientos. O por ejemplo, hermanos, cuando invalidamos el mandamiento de Dios y enseñamos doctrina que no es de la doctrina de la iglesia de Dios, cuando nos dice en la iglesia, hermanos, hermanas, el velo, el uso del velo, ¿y qué decimos nosotros? Ya no es aplicativo. Porque la costumbre de nuestros padres nos enseñaron así y empezamos a hablar de costumbres que desafortunadamente van en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es ahí cuando el maestro, pues ya con enojo, hermanos, les empieza a decir a los fariseos y a los escribas, ay de ustedes escribas y fariseos, porque solamente se preocupan por su aspecto exterior. Por eso les dice, porque solamente te preocupas por lavar el plato por fuera, pero no te preocupas por lavar el plato por dentro. Si usted llegara a un restaurante, hermano, o llegara a una fondita y le traen un plato bien limpio, hermano, con una sopa, y se lo ponen, y ve el plato sucio, ¿se lo comería, hermano? Yo creo que no. Así es nuestro Dios. Nosotros somos llamados para ser vasos de honra. Porque dice allá en Timoteo, hay vasos, hay platos, hay instrumentos para honra y hay instrumentos para deshonra. Y todos los que estamos aquí, hermanos, llámese músicos, llámese cantores, niños, ancianos, jóvenes, somos llamados para ser vasos de honra, hermanos. Eso llevémoslo en la mente el día de hoy. Todos los que estamos aquí somos llamados para ser vasos de honra. Pero para que Dios haga uso de nosotros, hermanos, para que Dios se agrade de nosotros, ¿qué creen? Que a Dios no le importa tu exterior. A Dios le importa lo que tienes dentro de tu corazón. Porque así lo dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Allá en Primera de Samuel 16:7, cuando fue elegido David, le dijeron a Samuel tajantemente, Samuel, yo soy Jehová y yo al hombre no lo miro en su parte exterior. Yo al hombre lo miro desde el dentro de su corazón. Yo Jehová, dice, escudriño el corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Así dice, hermanos, yo Jehová, yo tu Dios, escudriño, dice, tu corazón. Y yo Dios no miro lo que mira el hombre. De hecho, hermanos, si hoy me preguntaran ahorita yo cómo veo a toda la iglesia, diría que toda la iglesia, hermanos, tenemos una parte de nosotros que
que fácilmente lo podemos evaluar. Pero si Dios nos evaluaría, hermanos, probablemente encontraría situaciones que debemos de mejorar. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué ve Dios en nuestros corazones? ¿Qué creen que ve de Dios en nuestros corazones, hermanos? Hermana Gabriela, ayúdenos con la lectura de Marcos capítulo 7, versículo 21. Y veamos, hermanos. En los fariseos vio muchas actitudes. En nuestra actualidad, ¿qué ve Dios en nuestros corazones? Amén. Porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, desvergüenzas, ojo maligno, injurias, soberbia, insensatez. Toda esta lista, hermanos, que habla la palabra de Dios ahí en el versículo 21 y 22, dice, son las que contaminan al hombre, son las que contaminan a la mujer, son las que contaminan en ocasiones a la iglesia de Dios. Y por eso dice Santiago 4:4, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De nuestros malos pensamientos, de nuestras concupiscencias. Y es esta parte, hermanos, que el mensaje de esta mañana dice, límpialo de adentro. Quita eso de tu corazón. Suprime eso de tu corazón. Quita eso de tu vida. Quita el enojo. Quita el sentimiento de amargura, porque cuando hay un sentimiento de amargura en nuestro corazón, hermanos, todo nos sabe amargo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo, hermanos, en una parte de la escritura dice que había una olla y que le cayó una hierba amarga y se la comieron? ¿Qué hizo el apóstol, hermanos? Perdón, hermanos, me estoy confundiendo con Elías. Dice que puso una harina y todos comieron. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos. Un poco de amargura en nuestro corazón, hermanos, puede cambiarnos. Y es esa parte donde dice la palabra de nuestro Dios, todo sentimiento de amargura, quítalo de tu corazón. Todos los malos pensamientos de adulterio, de fornicación, de querer matar a alguien, de robar, de desear lo malo a alguien, que es la avaricia, las maldades, del engaño, del mal testimonio, del mal ojo. Dice aquí dice la escritura así, hermanos, del ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Dice, todo eso nos daña a nosotros. Y es por eso que la escritura dice en esta mañana, limpia primero lo de adentro. Debemos de identificar, hermanos, qué hay de malo en nuestros corazones y mejorar. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, pero ¿cómo limpiamos esa parte? Si hay maldad en mi corazón, ¿cómo lo limpio? Si hay desacato del mandamiento, ¿cómo lo limpio? Si hay sentimiento de amargura en mi corazón, ¿cómo lo limpio? ¿Cómo lo quito? Si hay adulterio en mi corazón, ¿cómo lo quito? Si hay hurto, si hay robo en mi corazón, ¿cómo lo quito? ¿Cómo cambiamos esa parte, hermanos? Porque dice la escritura, limpia primero el plato de adentro y luego lo de afuera. ¿Cómo lo limpiamos, hermanos? ¿Cómo cree que podemos limpiar cuando hay pecado en nuestro corazón, cuando hay pecado en nuestra vida? ¿Cómo podemos limpiar nuestro plato? ¿Cómo podemos limpiar ese vaso que es especial para nuestro Dios? El profeta Natán
el profeta Natán llegó con el rey David y le dijo: eres tú eres culpable. Y le hizo saber su pecado. La palabra de nuestro Dios, cuando nosotros la leemos, hermanos, y cuando nosotros la escudriñamos y cuando nosotros la analizamos, la misma palabra de Dios nos hace ver nuestro pecado y cuál debe ser nuestra forma de actuar. Salmos capítulo 51, hermanos. Salmos capítulo 51. ¿Cómo podemos limpiar nuestra vida, hermanos? ¿Cómo podemos limpiar nuestro vaso? El rey David nos enmarca esta parte y este procedimiento, hermanos, y va complementado con Isaías capítulo 1. Pero el rey David, hermanos, nos marca un procedimiento por el cual nosotros podemos limpiar nuestro corazón, podemos limpiar nuestro vaso, podemos limpiar nuestra vida. Y dice la palabra de Dios. ¿Cómo empieza el capítulo 51, hermanos? Dice el rey David, le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios. Porque primero, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros estamos mal delante de Dios. Para que nosotros podamos lavar un plato en nuestra cocina, ¿lo lavamos porque está limpio o lo lavamos porque está sucio? La lógica nos dice que vas a lavar un plato porque está sucio, porque ya tiene una comida echada a perder, porque ya tiene un alimento echado a perder, porque tiene alguna cosa que ya no sirve. Es más, en ocasiones, hermanos, hay platos y vasos que ya tienen el moho. ¿Y qué tenemos que hacer con ese plato? ¿O qué hace usted con ese plato, hermano o hermana, para que pueda volver a ser de uso especial en su mesa? Si es que se le pasó una semana, 15 días y no se acordó que dejó comida ahí y se echó a perder, ¿qué tiene que hacer con ese plato, hermano o hermana? Si fuera Dios, hermanos, probablemente, o si no fuera Dios, probablemente usted agarrara ese plato y ese vaso, aunque es el vaso que le regalaron, no es el vaso más especial, ¿qué haría usted humanamente con ese vaso? Si dice: no, pues ya tiene un mes la comida echada a perder y ya, ¿qué va a hacer con ese vaso? La va a desechar. Pero si ese vaso, ese plato es especial para usted, ¿qué va a hacer? Lo va a remojar, le va a poner el jabón, le va a poner acción, le va a poner el salvo, le va a poner todo lo que usted quiera y hasta le va a poner el cloro, ¿sí o no, hermanos? Lo va a limpiar, lo va a lavar, lo va a secar y después lo va a poner en su vitrina o lo va a poner en su mesa. Así es Dios, hermanos. Así es Dios cuando identifica en nosotros, hermanos, que nuestro vaso, nuestro plato está sucio. Y el procedimiento es el mismo, hermanos. Por eso decía el rey David: ten piedad de mí, oh Dios. Porque yo reconozco, dice ahí, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi suciedad, de mi pecado. Y luego dice estas palabras tan sabias del rey David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. El rey David reconoce que está mal delante de Dios. Reconoció que hizo mal delante de los ojos de Dios. Y es ahí, hermanos, por eso el llamado del profeta Joel al pueblo de Israel, cuando le dice en el versículo de memoria que leíamos en la mañana: conviértanse a mí con lloro, con llanto, con ayuno. Y ese es el mismo procedimiento que debemos de seguir, hermanos, para quitar todo pecado que invada nuestros corazones y nuestras vidas. Hoy Dios ve nuestras actitudes, nuestra inclinación a lo superficial, nuestra inclinación hacia lo malo,
nuestra inclinación hacia una carrera profesional en lugar de nuestro Dios, nuestra inclinación mayor al trabajo que al servicio de Dios. Hoy ven nuestras inclinaciones juveniles, hermanos, que en ocasiones descuidamos nuestra educación espiritual. Hoy ven nuestras actividades cotidianas, hermanos, y nos dice en esta mañana, en Isaías, hermanos, capítulo 1. Al pueblo de Israel le reprochó y le dijo: estoy cansado de que me traigas tu ofrenda. Estoy cansado de tus lunas nuevas, de tus fiestas solemnes. Porque ya como lo hacía el pueblo de Israel, hermanos, por costumbre. ¿Qué sería de nosotros si el día de hoy nuestro Dios nos dijera: Efraín, estoy cansado de que vengas al templo, porque nada más vienes y no cantas, no oras, entras y sales, no pones atención, no traes tu himnario, no traes tu escritura? ¿Qué pasaría, hermanos? Nuestro Dios se lo reprochó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel ya estaba acostumbrado a un rito para expiación de los pecados. Y llegó un momento en que nuestro Dios le dijo: a ver, tú me traes un cordero defectuoso, ve y preséntaselo a tu príncipe a ver si te lo va a aceptar. ¿Cómo yo, siendo Dios, me traes algo que no me agrada? Algo que no me gusta. Y así se lo dijo el pueblo, hermanos. Dice en el capítulo 1, versículo 11 del profeta Isaías, hermanos. Dice: ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y todavía le dice al pueblo de Israel, hermanos: ¿quién demandó esto de tus manos? Cuando vinieres a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. ¿Quién? Y le dice al pueblo de Israel con estas palabras fuertes, hermanos: a ver, o sea, nada más vienes a hollar mis atrios. ¿Entendemos esta palabra de la Escritura, hermanos? ¿Qué significa hollar el atrio de Jehová? ¿Qué significa hollar el templo de Jehová? Pisotear, ensuciar. Y nuestro Dios nos dice, hermanos, así: no me traigas más vano presente. Ya no me traigas tus presentes. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado y convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. ¿Cuáles son las solemnidades? Le hablaba así al pueblo de Israel, hermanos, porque nuestro Dios primero hace ver el error a su pueblo. Primero envía a sus profetas, primero envía a sus predicadores a decirles: están mal, estamos mal. A los líderes les empieza a decir: ustedes han dejado el mandamiento, ustedes han dejado de predicar, ustedes solamente predican mandamientos de hombres. Ustedes solamente predican la costumbre. Y así le hace ver nuestro Dios al pueblo, hermanos, esta parte. ¿Para qué? Para que podamos limpiar primeramente lo que tenemos dentro. Por eso dice, hermanos, ¿qué es lo que quiere nuestro Dios? Versículo 16. Y esta parte es lo esencial de este mensaje. Ya explicamos esta parte de un vaso que usted puede tener en su cocina y que está sucio, y que para rescatarlo lo tiene que lavar, lo tiene que perfumar, lo tiene que lavar 3, 4, 5 veces al día para que pueda ser de buen uso nuevamente. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios, que nos llama constantemente y nos dice así en el versículo 16. ¿Qué es lo que quiere? Lávate, límpiate, quita la injusticia de tus obras delante de mis ojos.
Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Busca el juicio. Restituye al agraviado. Oíd en derecho al huérfano. Amparar a la viuda. Este tipo de actividades, hermanos, son las que le agradan a nuestro Dios. Y en esta mañana, para que nosotros podamos limpiar ese plato, ese vaso por dentro, hermanos, que representa a cada uno de nosotros, es necesario lavarnos. Es necesario, hermanos, limpiarnos. Es necesario quitar todo lo malo que podemos tener en nuestra vida. Dice, con un único propósito, hermanos. O sea, si nosotros nos dedicamos a limpiar, a mejorar parte de nuestra vida, tiene que haber un propósito. ¿Y saben cuál es ese propósito, hermanos? El versículo 18 lo dice. Y así, con estas palabras de amor, nos dice nuestro Dios: ya detectaste que en tu corazón hay maldad. Ya detectaste que probablemente actúas por costumbre. Ya detectaste que no te preparas para un mensaje. Ya detectaste que tu alabanza no es escuchada delante de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Límpiate. ¿Ya detectó usted que le hace falta bañarse en esta semana, el día miércoles, hermano? Dice, báñate, límpiate, santifícate, purifícate. Y dice la palabra de Dios, ven luego, ven. Dirá Jehová, y entremos, hagamos cuentas. Así le dice en esta mañana la palabra de nuestro Dios a nuestro hermano Gerardo, a nuestro hermano Isaac, a nuestro hermano Melquisedec, a nuestro hermano Eric, a nuestro hermano Efraín. Así nos dice en esta mañana nuestro Dios: límpiate, santifícate, apártate. Y cuando ya estés así, dice, aún si estás aquí en el altar, dice la palabra de nuestro Dios, y ahí te acordares de que tienes algo con tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Así lo dice la palabra. Deja ahí tu ofrenda. Ve. Reconcíliate con tu hermano. Luego ven y ofrece tu ofrenda. Y así lo dice Dios en esta mañana, hermanos. Ven. Así nos dice, hermanos: venid a mí, todos los que estáis cargados y afligidos, vengan a mí. Así dice el Maestro en esta mañana, hermanos. Todos los llamados a mi nombre, vengan a mí. Dice, y si tus pecados, si tu maldad, si tu corazón está mal, dice, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué creen, hermanos? Nuestro Dios no nos obliga. Nuestro Dios no tiene un látigo para decirnos, lo tienes que hacer. No. La aceptación de la palabra de Dios es la voluntad que tengamos nosotros en nuestros corazones de hacer y cumplir la palabra de Dios. Porque dice el versículo 19, si quieres, no nos está obligando. Si quieres y si oyes, dice, comeréis el bien de la tierra. Si queremos. Si queremos ser limpios, hermanos, tenemos que empezar a lavar, a limpiar nuestro interior. ¿Es importante el exterior? Sí. Sí, hermanos. Pero no más que nuestro interior.
Porque lo que nosotros reflejamos exteriormente es lo que tenemos en nuestro corazón. Y lo que tenemos en nuestro corazón es lo que reflejamos, es lo que damos a conocer. La palabra de Dios es clara en esta mañana. Limpiémonos, lavémonos y sigamos ese procedimiento. Ya cuando usted detecte que hay algo anómalo en su vida, siga el procedimiento. Lávese, límpiese. Pero si aún así ya dijo, yo ya me limpié, ya me lavé, ya estoy bien, pero aún así cuando ya esté aquí en el altar, cuando ya esté aquí en el templo y se acuerda que tiene algo con un hermano o con una hermana o con su primo o con su prima, la recomendación de la palabra de Dios dice, espera, ve y reconcíliate. Y cuando ya estés bien, no te preocupes, vamos a estar a cuentas, vamos a hacer cuentas. Y yo, Dios, así dice, si estás mal, no te preocupes, yo voy a limpiar tus pecados. Pero es necesario, como dice la palabra, si quieres y si oyes. Pero si no queremos y no deseamos escuchar la palabra de Dios, hermanos, entonces, pues sabemos qué consecuencia puede acarrear. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano diácono Efraín Bartolo, perdón. Ya para ir culminando este culto, les voy a pedir que vayan abriendo sus